Buenas noches, comunidad. Les doy una cordial bienvenida a este programa en este jueves de terror, jueves 17 de agosto. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos estaré acompañándolos a ustedes en esta serie de relatos que tienen como tema principal los fantasmas, apariciones, brujería, teorías conspirativas, fenómeno ovni, criptología y muchas otras cosas más. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, cuando hablamos de fantasmas, de apariciones, siempre es inevitable contar algunas historias sobre el camino, sobre aquello que lo acecha por las noches, aquellas carreteras o al menos alguna vez hemos escuchado un par de veces alguna historia que tenga como protagonista algún trabajador de estos pesados vehículos, de estos trailers, camiones, y que en estos tramos del camino, en la oscuridad de aquellos tramos carreteros, se encuentran con sombras, con apariciones que no tienen explicación alguna. Pues en esta ocasión traeré a manera de relato algunas experiencias que han tenido estos trabajadores del volante, estos camioneros. Así que, sin más preámbulos, pasemos con este primer relato. En realidad es una serie de relatos, quien tiene como protagonista a la misma persona, pero les traeré estas historias. Si bien los operadores de camiones o más popularmente llamados traileros, a menudo en la carretera tienen ciertos desperfectos en sus vehículos, es inevitable que llegue a pasar esto, ya que aún los más experimentados les llega a pasar, y aunque en algunas ocasiones se pueden prevenir ciertas cosas, en algunas otras es inevitable que esto llegue a pasar, como lo es en la ocasión que nos está relatando. Javier es un trabajador del volante, ya de bastante tiempo, muchísimo tiempo trabajando en esta profesión, y él nos cuenta que él iba sobre la carretera hacia Querétaro, en una zona de curvas, cuando notó que se le estaba acabando el combustible. Era de sus primeros viajes, por lo que no previó lo suficiente el combustible que necesitaría para ir y regresar. Él, al darse cuenta de esto, trató de acelerar un poco y acercarse lo más posible a la próxima gasolinera. Llegado el momento, el camión no le dio para más y lo dejó varado en una de las curvas, una de las más peligrosas. Si bien él se orilló lo más que pudo para no causar ningún accidente y no estar en la pasada de aquella carretera, se preocupó un poco por esto mismo, por llegar a causar algún accidente. Pero él tenía que ir por combustible, por lo que salió de la cabina. Él va a este compartimiento que tienen los trailers, saca un bote grande, el cual utilizaba para estas emergencias, y comienza a caminar por la carretera. En un principio, al bajar del trailer, sintió un extraño frío, y al ir caminando esto continuó. Si bien sabemos que en la sierra, en aquellas carreteras que pasan por tramos de sierra, es normal que la noche sea muy fría, este frío era algo inquietante para Javier, sin mucha importancia para darle. Siguió caminando cuando un extraño sonido lo hizo sobresaltar, ya que la bocina de un camionero le pitó avisándole que se subiera, que él lo llevaría a la gasolinera, que estaba muy lejos. Javier sube a este camión y ambos emprenden este recorrido hacia la gasolinera. En el camino comienzan a platicar y le dice aquel camionero que lo subió que qué es lo que había pasado, por lo que Javier le comenta que se quedó sin diésel y que también está un poco preocupado de que se haya quedado el camión ahí, que se quedó muy cerca de aquella peligrosa curva. El camionero le dice que pierda cuidado, que su compañero está abanderado en algunos metros atrás y que está haciéndolo bien, por lo que avisa con tiempo
de que está detenido el camión, y de hecho eso fue lo que le hizo disminuir la velocidad para buscar a Javier, para subirlo, y sabía que necesitaba ayuda. Javier interrumpe a este señor diciendo que él no tenía ningún compañero, que iba solo en este trayecto, por lo que no sabía de lo que estaba hablando ni quién era aquella persona. Para hacer esto aún más extraño, el conductor que lo llevaba habló por la radio pidiéndole a aquellos que hubieran pasado por aquel tramo que les dijeran si habían visto a aquella persona que estaba banderando, avisando que estaba un camión detenido. Sin mucho esperar, comenzaron a decir compañeros que también lo habían visto, que estaban haciendo una serie de señalamientos para que detuvieran su velocidad y lograran pasar este camión sin ningún accidente, por lo que varios en la radio le dijeron que estaba haciendo bien su trabajo y que el que estuviera ahí previno de un accidente. Antes de dejarlo en la gasolinera, aquel camionero le dijo que tal vez era el hombre que se aparece en aquel tramo, que checara en los costados si no había una cruz, ya que hace tiempo atrás un hombre murió en aquel tramo y se dice que suele aparecerse por ahí. Javier se quedó sin palabras, no entendía que era esta persona, pero tal vez él pensó que era algún lugareño, alguien que fuera de por ahí quien hizo esto al ver el camión parado. Esto fue lo que él decidió pensar. Regresando al camión cuando llegó y una vez puesto el combustible, decidió ir unos metros atrás, llegada a esta curva, para ver si veía a esta persona que estaba abanderándolo, pero lo único que encontró fue una solitaria oscuridad. No había nadie en aquel tramo. Se extrañó mucho, pero decidió marcharse, y cuando iba llegando al camión, a la cabina del camión, notó a un costado, justamente de aquella cabina, una cruz que tenía grabado el nombre de un hombre, y que para la fecha en la que falleció, las fechas que tenía marcado en aquella cruz, era una persona de 30 años. Javier se persinó, rezó un Padre Nuestro agradeciéndole a aquella entidad, pues él sabía en el fondo que aquel hombre lo había ayudado. Entre sus experiencias paranormales, Javier tiene algunas otras. Él nos cuenta que tuvo infinidad de encuentros, desde sombras en el camino, algunas otras que lo llegaron a seguir, y que pasando por sierras, por lugares boscosos, llegó a ver bolas de fuego adentro de aquella sierra. También tuvo algunos extraños encuentros en zonas de descanso, en lugares que normalmente son paraderos de traileros, y también tuvo algunos extraños pasajeros inesperados. Para él, en estos viajes, y más de noche, se le hizo algo normal que tuvieran bastantes encuentros paranormales. Él comentaba que era normal que en viajes largos tenían algunas horas para descansar. Justo en estas zonas de descanso es donde le solía pasar alguna de las cosas más inquietantes para él. En una ocasión, él, al estar en una de estas zonas de descanso, él comenta que era una zona que era muy visitada por los traileros, ya que la señora que estaba ahí cocinaba muy bien, por lo que decidió llegar a esta zona, y ya conocía bastante, había pasado bastantes veces por este lugar y había llegado. Y Javier nos cuenta que cuando estuvo en este lugar le pasó algo que lo dejó sin palabras y sin explicación. Él llegó a la entrada de este lugar por la noche, y en aquel lugar pidió de cenar. Él, al estar fumando,
prefirió quedarse en la entrada en lo que se terminaba su cigarrillo. Estaba esperando que le atendiera la señora, pero cuando de la nada notó a una niña entre 8 o 9 años, muy pálida y delgada. Esta niña tenía el cabello despeinado, tratando algo desaliñado. La niña trataba de buscar a aquella señora que lo atendía y sin lograrlo. Javier supuso que tal vez buscaba a la señora para que le diera algo de comer, ya que por su ropa se veía que era de bajos recursos, por lo que él le preguntó que si buscaba a la señora, que si le podía ayudar. Esta niña le dijo que quería pan para llevárselo a sus hermanitos. Esto conmovió a Javier, por lo que le dijo que él se lo compraría. Tomó una bolsa, abriendo la vitrina que estaba justo en la entrada de este lugar, guardó unas piezas de pan y se los dio a la niña. Le dijo que él pagaría que se fuera con sus hermanitos, que tuviera cuidado. La niña tomó los panes y salió corriendo del lugar. Javier no le dio más importancia a esta niña, simplemente sonrió y la vio irse. Javier entró a cenar, cenó. Una vez terminado, le pidió la cuenta a la señora y le dijo que le cobrara 10 piezas de panes. La señora ya tenía cierta confianza con él y le preguntó que dónde le habían cabido todos esos panes que se había comido, que no lo había visto ni siquiera comerse alguno. Javier le dijo que no, que él se los había comprado a una niña que había venido, que se los pedía para sus hermanitos. La señora se desencajó, se tomó la cara como si algo malo pasara y comenzó a llorar. Javier le dijo que si estaba bien. Aquella señora le pidió que pasara a la cocina. Javier se extrañó por esto y le dijo que sí, que estaba bien, que pasaba. Pasó y la señora entre lágrimas le dijo que viera una foto que tenía en el fondo de aquella cocina, en una mesita. Él fue hasta este lugar y vio esta foto que con veladoras encendidas tenía en aquella esquina de la cocina. La señora le dijo que si era aquella niña que había visto. Javier vio aquella foto y en ella vio un grupo de 5 niños que posaban en las afueras de aquella fonda, en la carretera. La señora le comentó que aquella niña siempre venía por comida, ya que al ser muy pobres y estar ellos solos todo el día no tenían que comer, por lo que les daba comida cada que iban y le pedían, pero que justo hace unos meses un accidente cerca de aquella fonda le había quitado la vida a aquellos menores. Javier reconoció en la foto a esta niña y sintió un miedo muy dentro de él, aunque él seguía algo escéptico. La señora al ver esto le pidió algo antes de dejarlo ir. Le dijo que fuera a unos 500 metros hacia el sur de aquella fonda, sobre la carretera, que había ahí algo que tenía que ver. Que después de ello regresara y le dijera qué es lo que había visto. Javier, muy extrañado, pero con mucha curiosidad, le hizo caso y fue a aquel lugar. Fue hasta aquellos, quien recorrió esos 500 metros, regresó con la señora. Él estaba pálido y muy asustado, bastante extrañado también. La señora le preguntó qué había visto. Lo que vio Javier fue aquellas 5 cruces que de manera de homenaje marcaban el último lugar de vida de aquellos menores. Pero también dijo que en aquel lugar, en aquella soledad de la oscuridad, en aquellas cruces, estaba aquella bolsa de panes que Javier hace algunos minutos había comprado para aquella niña. Javier
ha trabajado como camionero gran parte de su vida. Puedo decir que ha vivido mucho más tiempo arriba de un tráiler que debajo de él, por lo que él sabe muchas cosas de esta profesión, algunas muy extrañas. Les hablé justamente de que tuvo pasajeros inesperados, por lo que una de estas cosas extrañas es lo que viene en la siguiente historia. Pues esta experiencia que también le ocurrió tiene que ver justo con estas cosas que entre camioneros suelen recomendarse, aquellas tips, por así decirlo, que entre ellos se dicen, aquellas reglas no escritas que todos los camioneros tienen, ya que en sus inicios, cuando él apenas era el que le ayudaba al conductor, le recomendaron que cuando él estuviera manejando solo, cuando anduviera en la carretera, siempre tuviera algo en el asiento del pasajero, que aunque fuera la chamarra atravesada, alguna mochila que tuviera, o bien simplemente los cigarros, que estuvieran sobre el asiento del pasajero. Algo que no permitiera que una persona se sentara cómodamente, como si ese lugar estuviera ocupado. Precisamente recalcar esto, el asiento está ocupado, que de esta manera se diera a entender que no podría sentarse, ya que se dice que aquellas apariciones, más aquellas que piensan que aún están vivos, suelen tomar estos asientos e ir de pasajeros. A veces, para los más firmes, suele llevarse solo un sobresalto, pero algunos otros camioneros, algunos otros conductores pueden tener consecuencias fatales al mirar que alguien va ocupando ese lugar. Javier, que si bien en los inicios, desde inicios, siguió este consejo, había algunas otras ocasiones en que lo olvidaba, y que a palabras de él fueron repetidas ocasiones que de reojo logró ver personas sentadas en el asiento. Conociendo a Javier sin que me llegue a contar esto, lo catalogo como una persona con un temple muy fuerte. Es alguien muy duro, alguien de la vieja escuela, por así decirlo, que no se inmuta con muchas cosas, con pocas cosas son los que lo hacen inmutarse. Pero el que él llega a contar esto de la manera más normal posible, habla más sobre esto que pienso sobre él, como si fuera algo que pasa cotidianamente, algo muy normal, ya que él comenta que si bien estos fantasmas en su mayoría no hacen nada, van de cierto punto y de la nada dejan de estar ahí, los ve de reojo, pero de repente ya no están, por lo que a él no le pesa llevarlos. Alguna manda llegan a tener, pero hay ocasiones en el que ese ride que él da le ha traído mucho miedo. Esto, hay una anécdota justamente en una ocasión donde él iba de camino hacia, me parece que era Loreto. Iba por la carretera y él ya conocía esta carretera, conocía las comunidades que están aledañas a esta, y llegó a cierto punto en donde está desolado. Hay ciertas comunidades, pero en el punto en el que estaba en medio de ellas. En el día era normal ver a personas caminando de esta comunidad a la otra, pero en la noche era muy poco probable encontrarse con alguien. Pero lo había. En aquella ocasión, él logró ver a una mujer que en la orilla de la carretera pedía aventón. Una mujer robusta, de edad grande,
que llevaba 2 bolsas, estas típicas bolsas de mandado que son entretejidas de plástico, que son muy coloridas. Javier se orilla, ya que conoce a las personas de esta comunidad, suelen ser muy amables, y él piensa que tal vez se le hizo muy tarde y necesita llegar a la otra comunidad. Se orilla. Estaba muy sola aquella carretera, por lo que se orilla. Él comenta que da un giro en su cabeza para ver el retrovisor de su lado izquierdo y ver si no viene ningún carro que pueda no ver las luces que están señalando que se está deteniendo. No ve nada y voltea y la señora ya estaba arriba. Él comenta que no le escuchó en ningún momento el abrir la puerta ni el cerrado. Inclusive él comenta que aquella puerta tenía que cerrarse con fuerza para que cerrara completamente, para que no se abriera en el camino. No escucha nada de esto, pero la señora ya estaba arriba. Javier le pregunta a la señora que si va a la comunidad aledaña. La señora únicamente mueve la cabeza y dice que sí, pero fijamente mirando hacia el frente. Las 2 bolsas las tenía en los pies, pero no las soltaba. Javier comienza su camino, comienza a manejar y trata de hacerle plática a la señora, diciéndole que era muy noche, que era muy peligroso que estuviera por ahí. Aquella señora no platica nada. Javier, extrañamente, comienza a sentir un frío en aquella cabina. Le parece muy extraño, ya que lleva las ventanas arriba y no entra aire a la cabina, por lo que no entiende el porqué de este frío. Él comienza a pasar por estos postes de luz y al ir manejando y viendo hacia el frente, logra ver que algo extraño pasaba en su costado, en aquel asiento del pasajero, pues cuando pasaba y le aluzaba, parecía esta persona desaparecer, parecía esta señora como si no estuviera ahí, y al llegar a la oscuridad se volvía a ver esta señora. Unos kilómetros antes de llegar a esta comunidad, la señora habló y le dice que si puede hacerle un favor, que si puede llevar con el padre de aquella catedral, de aquella iglesia, de aquella comunidad, este encargo que le había hecho. Algo particular de la comunidad que cuenta él, dice que suelen hacer encargos de un lugar a otro y que hay quienes sí llegan a pedirle ciertos favores, pero son gente que él conoce, que tienen cierta confianza. Esta señora se tomó el atrevimiento de decirle esto. Javier se extrañó mucho y al llevarla hasta esa comunidad, él se le hacía raro que le pidiera esto. Él le dice que pues puede hacerlo, pero en la mañana, y sigue viendo hacia el frente y de repente voltea y ya no hay nadie en la cabina, ya no estaba esa señora ahí. Siguió su camino muy asustado por lo que había visto, pero algo estaba ahí que le decía que era real lo que había pasado. Estaban esas bolsas ahí. Él llegó a esta comunidad, tenía que dejar la carga, por lo que decidió hacer lo que le había dicho esa persona. Llevó hacia el padre estas bolsas. Él no las abrió en ningún momento. Le asustaba mucho ello. Inclusive él comenta que cuando fue a la catedral pidió hablar con el padre. El padre salió, lo recibió, al escuchar justamente que una mujer con
dichas características lo estaba buscando. Al salir y ver a Javier, le dice que esta mujer fue la que le pidió. El padre toma su hábito y sale de ahí. Llega hasta el camión de Javier y toma las bolsas. Abre las bolsas. Hace un gesto, comenta Javier, como algo asustado. Le dice a Javier que enseguida regresa y entra a la iglesia. Regresa el padre, regresa con este recipiente donde tiene agua bendita y aquel aditamento con el que avienta agua. Le dice a Javier que si puede abrir las puertas de su carro, y comienza a rezar el padre y comienza a aventar agua en aquel camión. También reza un poco delante de Javier y le avienta también. El padre le dice que esperaba hace mucho tiempo esto que le llegó y que no se asustara, que había hecho bien en llevarle las cosas, pero que aquello que le había mandado eran los restos de una persona, era la osamenta de una persona en aquellas bolsas. Aquel padre le comenta que hace tiempo había hecho una promesa con una feligrés de la otra comunidad, en donde pedía que los restos de su esposo fueran puestos en un nicho de ahí de la catedral. El padre le dijo que se los llevara, que él se haría cargo de que estuvieran ahí, que no tenía que pagar nada. Desgraciadamente, tiempo después, la señora enferma y muere sin cumplir lo que le había prometido a su esposo y lo que había hecho, el trato que había hecho con este padre. Javier se sacó mucho de onda por lo que había pasado, porque él hasta ese momento de verdad pensaba que aquella señora era real, que no era una aparición. Él pensaba que era una señora que lo había abordado en el camino, pero después como que aterrizó la historia en su cabeza, pues no había algo lógico en que no hubiera escuchado ni la puerta cuando entró, y mucho más la forma extraña en la que desapareció. Él no había pensado en eso hasta que el padre le contó todo esto. Javier sigue estando vivo. Es alguien, como les digo, que ha trabajado mucho en el volante. Hay historias de él que nos ha contado, que son muy interesantes. De las más interesantes se las traje el día de hoy. En otra oportunidad, en otra vuelta, les contaré algunas otras historias sobre Javier y estos tramos, estas experiencias que él tuvo mientras trabaja en el volante. Como acto seguido, comunidad, quiero leerles algunas historias que encontré en Reddit. Antes que eso, quiero agradecer a los que están aquí completamente en vivo. Chicho, bienvenido a tu programa, Relatando el Miedo. Lizzy GH también, bienvenida a Relatando el Miedo. Aquellos que van entrando a 0A00-Viola00 AO, a Be Mercy, bienvenido. A SHBDES, bienvenido. Y a Streamer-Social Space, bienvenidos a este programa número 79 de Relatando el Miedo. Comunidad, agradezco a ustedes que estén aquí. Seguiremos con esos relatos que tenemos para ustedes. Por ahí manda un relato Chicho. Los que estén en el chat pueden
pueden leerlo. Como siempre, Chicho sacando de tema las experiencias paranormales. Como les digo, hay unas experiencias relatadas en Reddit que les traeré a continuación. Esto viene de Jonathan-32. Dice: hace 2 meses andaba en Nuevo Laredo y se me hizo tarde. Tenía que esperar a otro colega para pasarme una carga. Y lo esperé en una gasolinera que está a la salida. Ya me quería ir de ahí, ya que se sentía el ambiente muy pesado. Se hizo tarde y anocheció. Estaba muy tenso porque la carga que traía era muy valiosa, pero después de un tiempo empecé a sentirme muy tranquilo, a percibir un leve aroma después de algunas horas. Y llega la persona en la que tenía que recoger mi carga, me alusa con los faros y se acomoda para pasarle la carga. Yo me bajo y empezamos a cambiar la carga. Él me dice: oye, dile a tu compañero que si puede ayudarme. Y le digo que ¿cuál compañero? Que yo venía solo. Él me dice que no, que cuando él llegó y pasó por enfrente alusando, vio que estaba un señor conmigo. Hasta él dice que comentó que bueno que no andaba solo, porque ahí está dura la situación en cuanto a los robos. Nos quedamos en un silencio muy incómodo mientras pasábamos la carga. Cuando me retiraba, subí a la cabina y estaba un aroma que, al prestarle más atención, sabía de quién era. Era una loción que usaba mi papá, y a pesar que llevaba ya 2 años fallecido, nunca me había dejado solo en mis viajes. Y aquella noche la pasé acompañado de él. Esta otra historia es de Jason Montaño. Dice: a mí me pasó lo mismo, iba manejando, iba dormido, me estaba dormitando, y en un momento sentí que me quedé en un plano muy dormido, y en mi cabeza escuché la voz de mi mamá gritarme: Lupe. Ella es la única que me llama así. Y al oír su grito, abrí los ojos y ya iba para afuera de la carretera. Rápido me acomodé en la camioneta y me orillé. De la nada me entró un sentimiento muy fuerte y me dieron bastantes ganas de llorar. Lo curioso es que mi mamá aún sigue con vida, pero aquella voz que escuché, sin duda alguna, era la de ella. Sin lugar a dudas, comunidad, cosas como estas suelen ser cotidianas. Si ustedes tienen algún familiar, algún conocido que es trailero, pueden preguntarle sobre alguna experiencia que hayan vivido en el camino, ya que aquella oscuridad, en aquella soledad, siempre se tiene algún relato paranormal. Siempre ocupa el lugar del pasajero aquellas historias, aquellas anécdotas que los camioneros pueden traernos. Comunidad, con este relato hemos llegado al final y quiero preguntarles a ustedes, más que nada, saber si les gustaron. Les pido que vayan al canal de YouTube de Relatando el Miedo y le den like, ya que de esta manera podemos saber si traemos otra edición de estos relatos, de este tema. Y ya que están por ahí, también dejen su like, comenten para saber qué les parecieron estas historias, y también pido su apoyo para que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, y de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día.
No omito comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8, por lo que si se perdieron de algún directo, pueden ir a checarlos en el canal, ya están arriba. También comentarles que estamos en directo todos los jueves, 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Está incluido en la descripción. Aquellos que nos ven en YouTube pueden checarlos, están ahí todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan checar cada una de ellas y apoyarnos en ellas. Vayan a los enlaces que tienen, si tienen la oportunidad, y también vengan los jueves. Estamos 8:30 de la noche, no lo olviden, en el canal de Ícaro Santis por la plataforma de Twitch. Comunidad, yo sé que ustedes han vivido experiencias que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con nosotros si así lo desean por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o en comentario en el canal de YouTube. También pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Asimismo, en la parte de la descripción, como les decía, les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como relatando_m, en TikTok como Relatando el Miedo. Así es que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes pueden hacerlo, lo cual agradezco infinitamente. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes nos dejan sus comentarios en los videos. Agradezco a Solitarius01, agradezco tu comentario y de verdad tomaremos en cuenta este comentario para los siguientes videos. Muchas gracias y espero que continúe siendo parte de esta comunidad de Relatando el Miedo. También agradezco a que nos ven en directo en el canal de Ícaro Santi por Twitch. Y quiero agradecer a los que están conectados, a Kata, Drapsnat, a H. Shades, Streamer Social-Space 01 ella, BL Mercy, a Te Penetra, Lizzy GH, Chicho. Muchas gracias por estar en este directo. Agradezco que estén aquí. Por ahí Chicho dice que no relaté su historia precisamente. Dice, vivan las monas chilas y no lo relatas, dice. También quiero agradecer a todos ustedes, comunidad, por estar aquí, por apoyar. Hemos subido mucho en este año en números. Agradezco ello. Agradezco que estemos cada vez más haciendo más grande la comunidad de Relatando el Miedo. Muchas gracias. Comunidad, me despido de ustedes. Les recuerdo, soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 79, en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Desde ya les comento que tenemos una cita agendada para el próximo semana en otra edición de su programa de terror y misterio. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad, de encender esa luz, volver a la monotonía del día a día. Les deseo que duerman bien, que estas historias no les impidan el sueño. Y para aquellos que van en carretera, para aquellos que están en un viaje, tengan cuidado, pues en aquella oscuridad pueden escuchar esas risas o aquellos pasos que se acercan. Y puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.